Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Primero que nada quería agradecer a todos por su asistencia y también agradecer la oportunidad, agradecemos todos acá en nombre del Servicio de Reumatología la oportunidad de poder presentar este Ateneo Central, el cual titulamos Corazón Delator. En este Ateneo vamos a presentar un caso clínico bastante interesante que una vez más nos motivó a articular con las diferentes especialidades y tanto la presentación del caso clínico como la discusión del mismo va a estar a cargo de la doctora Lian Golotti, instructora de residentes de reumatología, y el doctor Joan da Peña, que es médico del servicio. Hola, ¿cómo están? Bueno, para arrancar con el caso, se trata de una paciente de 58 años. Ella ya tenía antecedentes personales, exfumadora, un diagnóstico de POC que en realidad se hizo durante el transcurso del caso clínico, pero con el que ya venía de hacía varios años, una alergia a los antibióticos, infecciones respiratorias a repetición en el último año, y una nefropatía hipertensiva que rescatamos los antecedentes de las historias clínicas de CIGEOS. Además tenía antecedentes de diverticulosis y era una paciente que previa a la primera internación que tuvo había tenido ciertas evaluaciones por reumatología sin llegar a un diagnóstico, con algunos hallazgos que nunca terminaban de concluir con una patología de nuestra especialidad. En octubre de 2023, la paciente cae a la guardia por una disnea que era progresiva, clase 3-4, asociada a picos febriles de 38-39 grados y una hemoptisis que se marcaba como persistente. Previamente había tenido 3 procesos infecciosos durante el mismo año, a repetición, había recibido varios esquemas de antibiótico y esta era la primera vez que tenía la hemoptisis. Al examen físico, cuando la evalúan en la guardia, la paciente estaba normotensa, con una saturación del 95% del aire ambiente y una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto. Los hallazgos a nivel clínico eran unos crepitantes vivasales, tenía ciertos signos que llamaban a la atención, como la alopecia, las petequias en paladar y un leve eritema en el escote, que impresionaba de tipo fotosensible. Se decide por la hemoptisis persistente la internación de la paciente. Durante la internación se realiza una tomografía de tórax, donde se evidencian infiltrados en vidrios meridianos bilaterales, áreas de consolidación en lo que era el lóbulo superior derecho. Se realizan estudios de laboratorio y una de las cosas que marca, más allá del tema de la leucocitosis, por un lado, una hemoglobina de 13 para un previo de 14,9 que tenían los laboratorios anteriores, un ANCA positivo y un MPO positivo mayor a 100, PR3 negativo, FAN negativo, anti-DNA negativo, una función renal que se encontraba alterada con una CREA de 1,4, con un filtrado de 40, con una previa que había sido en el mes de agosto de 0,8, y a nivel de la orina se encontraba una hematuria microscópica, se le hace dismórficos con un 30% de dismórficos y una proteinuria que en 24 horas era de 0,88. Bueno, para ser un poquito más dinámico, aquí le tenemos dos preguntas. De acuerdo a todo este cuadro clínico antes mencionado, ¿ustedes cuáles creen que serían los posibles diagnósticos y en base a ese diagnóstico, qué estudios complementarios solicitarían? Sí. Podría ser por el compromiso renal y pulmonar o un infarto. Exacto, podría ser es una posibilidad. ¿Alguien más? Esta paciente estuvo internada en clínica médica, bueno, y le hicimos seguimiento, o sea, articulamos también con clínica médica. Bueno, el principal motivo de internación en este caso, obviamente, era el compromiso pulmonar, como bien se mencionó, pero como se ve acá, venía arrastrando algo renal. No sé si se les ocurre por ahí algo más en base a los resultados del laboratorio.
Las lesiones en la piel eran pequeñas, no eran una púrpura palpable. No. No, petequias. Tenía un ANCA positivo, un MPO positivo. Continúo entonces. Soy Lía. Si hablo muy rápido me dicen. Acá. Bien, uno de los principales diagnósticos diferenciales que nos planteamos desde un primer comienzo fueron las vasculitis ANCA por este MPO positivo con el ANCA-P positivo, que son las vasculitis ANCA, como un repaso muy breve para ponerlos en contexto. Es la afectación necrotizante de la pared de capilares, arteriolas y vénulas, o sea, vasos pequeños. Se clasifican histopatológicamente en poliangiitis microscópica, que es la PAM, la granulomatosis con poliangiitis, que es la GPA, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis GPA, o GEPA, según la bibliografía. Bien, si bien estas afectan vasos pequeños, pueden afectar cualquier órgano del cuerpo y obviamente se diferencian por el tamaño de los vasos que afectan de las otras vasculitis, de grandes vasos y vasos medianos. Bien, en esta diapositiva un poco se intenta explicar que existe una tendencia cada vez más popular de clasificar a las vasculitis ANCA según el espectro tanto clínico como de severidad. Entonces encontramos un espectro menos severo que coincide con la clínica granulomatosa, y hacia el otro extremo las clínicas más vasculíticas con hemorragia alveolar difusa, glomerulonefritis, creo que no se aprecia muy bien, mononeuritis múltiple, donde en esta sección uno intenta clasificar a la vasculitis en severa PR3 o severa MPO. ¿Por qué? Porque PR3 tiende a recaer un poco más y las MPO tienden a tener más mortalidad y recaer un poco menos, ¿sí? Bien del extremo del severo encontramos a la MPO en el que estaría nuestra paciente. Bien, como dijo el colega, nosotros también nos planteamos el síndrome pulmón-riñón, dado su alta carga de morbimortalidad, mortalidad más que nada, donde sabemos que existen diferentes diagnósticos diferenciales que pueden presentarse con pulmón-riñón, que son las vasculitis, ANCA principalmente, otros síndromes, el antimembrana basal glomerular, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, polimiositis, pueden ser ANCA negativos o inducidos por drogas. Entonces se combina la hemorragia alveolar difusa con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bien. Para llegar al diagnóstico de una hemorragia alveolar, que en este caso de las vasculitis ANCA indica la capilaritis pulmonar de los vasos pulmonares con inflamación y necrosis de las paredes capilares, que da esta extravasación de eritrocitos que se manifiesta en la clínica de la paciente, con deterioro del intercambio gaseoso, presentación aguda de síntomas. Bien, uno intenta llegar al diagnóstico con un lavado broncoalveolar, ¿sí? Que es el gol estándar del diagnóstico. Bien, esto no les mencioné, pero aproximadamente un 30% de las poliangiitis microscópica, PAM, se presenta con hemorragia alveolar. ¿Qué es lo que vemos en el VAL? En el VAL se ve el porcentaje de macrófagos cargados con hemosiderina, que aproximadamente debería ser un 20% o más. También es importante ver cómo es el líquido que uno va aspirando, cómo es la muestra. Si es progresivamente cada vez más hemorrágica, más indicativo aún de hemorragia alveolar, ¿sí? Esta triada es bien conocida, se suelen presentar con síntomas tal vez muy agudos, insuficiencia respiratoria aguda, infiltrados pulmonares en imágenes y disminución del hematocrito de la hemoglobina, con hemoptisis. Bien. Otra cosa que tenía nuestra paciente era la afectación renal. Si estamos hablando de una vasculitis ANCA, pensamos en la glomerulonefritis necrotizante, dijimos que era siempre necrotizante la afectación. Semiluna, con formación de semilunas segmentarias pauciinmune porque no hay marcación en inmunofluorescencia de inmunocomplejos y inmunoglobulinas, ¿sí? Bien, las manifestaciones clínicas incluyen la hematuria microscópica, glóbulos rojos dismórficos, proteinuria que suele ser moderada y se asocia a la disminución de la tasa de filtrado glomerular.
Según la histopatología, se conoce una clase esclerótica, una clase focal, una clase crescéntica donde predominan las semilunas y una clase mixta si es que no cumple con ninguna de las anteriores. Bien, según nuestras guías de tratamiento, que tenemos varias, tenemos las guías argentinas, las guías americanas, las guías europeas, todas coinciden en que tanto la glomerulonefritis como la hemorragia alveolar son manifestaciones que forman parte de una enfermedad activa con elevada carga de mortalidad y morbimortalidad. O sea, lo que significa que hay que ser un poco agresivos con el tratamiento y con las decisiones clínicas. Bien, y en cuanto al tratamiento específicamente, todas también se ponen de acuerdo, acá agregamos la guía latinoamericana, en que las dos opciones principales de tratamiento, tanto si se trata de una recaída como de una enfermedad de novo, diagnosticada de novo, son la ciclofosfamida y el rituximab. Puede tener algunas diferencias en cuanto a las características del paciente que elegir. Por ejemplo, hay algunos que dicen que directamente es comparable en cualquier contexto clínico, pero otras deciden, por ejemplo, rituximab sobre ciclofosfamida por la toxicidad gonadal, o en pacientes que tienen más manifestaciones vasculíticas como las que les nombré antes, prefieren también la ciclofosfamida. Nada, hay un consenso de que las dos funcionan igual. ¿Se entiende? Bien. Bueno, continuando con el caso, a la paciente se le realizó una fibrobroncoscopía donde se obtuvieron 60 mililitros de un líquido rojizo, turbio, con escaso material mucoide. Y la verdad es que el informe de citología era menos del 1% de macrófagos con hemosiderina. Y si ven más o menos cómo son las clasificaciones para poder diagnosticar una hemorragia alveolar difusa, por lo general tiene que ser mayor al 20. Hay una clasificación y una graduación en eso. Así que nos alejaba un poco. Sin embargo, en el compromiso neuronal la paciente presentó una glomerulonefritis con semilunas focales y pausa inmune. A pesar de que no cumplía con todos los criterios de lo que contó mi compañera, no son criterios meramente estrictos y hoy en día estamos agarrando los síndromes pulmón-riñón antes de que sucedan, antes de las manifestaciones patognomónicas. Por ende, sí consideramos que esta paciente tenía un síndrome pulmón-riñón y la tratamos efectivamente en ese momento, y el diagnóstico de vasculitis fue una poliangiitis microscópica. Se realizaron pulsos de metilprednisolona de 1 gramo por 3 días, meprednisona de 60 miligramos día vía oral posterior, y recibió el primer pulso de ciclofosfamida el 6 de noviembre de 2023. La evolución de la paciente fue total en ese momento, con una mejoría completa de la hemoptisis, desapareció, la disnea progresiva también en ese momento, y la función renal se logró estabilizar en 0,9. La paciente recibe el alta hospitalaria el 16 de noviembre, con evaluación por nefrología, reumatología y neumonología. Pero en diciembre de 2023, recibiendo el segundo pulso y con el corticoide en altas dosis, la paciente concurre nuevamente a la guardia. Esta vez, la paciente presentaba una disnea progresiva clase 2-3, un dolor torácico de intensidad moderada y edema en miembros inferiores con un godet de 3 cruces. Bien. Bueno, aquí le tenemos otra pregunta más. Bueno, en base a todo este nuevo cuadro clínico que presenta la paciente, ¿qué otros estudios complementarios le solicitarían para poder llegar a un diagnóstico? Perfecto, muy bien, sí. ¿Algo más? Bueno, ahora vamos a ver qué le pedimos. Pensamos capaz que tiene una reactivación de su vasculitis, que es la disnea y el dolor torácico. El dolor torácico no tanto en una vasculitis, pero sí el tema de la disnea progresiva en la paciente. Ya habiendo tenido un síndrome pulmón-riñón, una hemoptisis, es lo primero que iríamos a buscar. Sin embargo, en esta paciente esos parámetros parecían estar controlados. Sí nos llamaba la atención el edema en miembros inferiores, ¿está bien? Por ende, nos tiramos más para la parte cardiovascular.
Sí, bueno, un paciente corticoideado como duda también no tiene que ser la infección. Por supuesto, el título del corazón del dolor. Totalmente de acuerdo. Orienta más a que claramente puede estar haciendo contexto de una vasculitis y esté comprometiendo el corazón. Pero digamos que uno piensa a lo mejor de lo más frecuente uno trata de descartar primero la causa infecciosa, que la disminución sea sobreagregado, saltaron los corticoides, por lo cual también tiene que ser una radiografía para ver qué pasó. Post tratamiento, si mejoró la imagen, o si sobreagregar la imagen. Y aparte, considerando que la paciente previo al episodio de síndrome pulmón-riñón había presentado como 3-4 episodios de infecciones respiratorias. Totalmente, y es algo que nosotros también pensamos. Bien. Perfecto. Bueno, gracias. Bien, bueno, continuando con los estudios complementarios, se le pidió un electrocardiograma, la paciente presentaba ritmo sinusal con una inversión de las ondas T en derivaciones inferiores y precordiales, sin elevación del segmento ST, se excluye un síndrome coronario en ese momento y una resonancia magnética donde se veía una morfología y función ventricular dentro de parámetros normales con una ausencia del realce tardío. Se descarta la miocarditis o la presencia de necrosis. Se realiza un ecocardiograma Doppler donde presentaba una fracción de eyección del 70% y presentaba asinesia apical y septal, moderadamente disminuido el FCBI, con una hipercontractibilidad de los segmentos basales. Tenía también una insuficiencia mitral leve y tricuspidia leve. Y en la coronariografía se veía un deterioro leve del FCBI con hipoquinesia anteromedial, anteroapical, inferomedial e inferoapical, e hipercontractibilidad de lo que eran los segmentos basales. En el laboratorio presentaba una troponina de 35.2 y un ProBNP de 10.794, altísimo. No tenía leucocitosis en ese momento, no presentaba una anemia aguda y la creatinina se mantenía estable. Bueno, con todos estos resultados, ¿qué les parece o si tienen en mente algún posible diagnóstico? En el informe del caracterismo no dice nada de la enfermedad coronaria. Está descrito los trastornos de motilidad, las coronaриas normales. Claro, todo lo que era la parte vascular en la paciente estaba estable. O sea, no se encontraron fenómenos de isquemia del corazón en ningún momento. No me van a dejar mentir. Sí, pero me parece que el ST estaba estable en todas las derivaciones en el momento, cuando vimos y evaluamos todo lo que había sido electrocardiogramas, sí tenía... Exacto. Bien. Mira, hablando de fenómenos protrombóticos, cuando se estudió al principio de la paciente en el síndrome pulmón-riñón se evaluó las causas infecciosas, se evaluaron también un síndrome antifosfolipídico, también una trombofilia, y todos los resultados en ese momento vinieron negativos para la paciente. En esta segunda evaluación se sospecharon otras cosas que ahora más o menos mi compañera Lía les va a comentar. Sí. Tiempo para hacerlo era algo agudo, pero el electro tiene una T negativa, tiene trastornos segmentarios de la motilidad, o sea, y no hay enfermedad en las grandes arterias, o sea, acá y está claramente aumentada la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo porque levantó 10.000 de ProBNP. O sea, acá hay alteración de la microvasculatura. No, eso sería para mí la causa de esta situación.
Bueno, gracias por los aportes. Vamos a tratar de dilucidar entonces si la microvasculatura estaba involucrada. Bien. Una de las cosas que nosotros nos planteamos y después de la evaluación de los cardiólogos y cómo vino evolucionando la paciente fue el síndrome de Takotsubo. Este síndrome tiende a infradiagnosticarse, pero en realidad forma parte de casi el 3% de los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo. Tienen un factor desencadenante generalmente, pero hasta en un tercio de los casos no se logra identificar este factor, ¿sí? La característica principal, después hay criterios diagnósticos y demás, es la anomalía de la motilidad parietal del ventrículo izquierdo con un patrón circunferencial que ocasiona un abombamiento marcado durante la sístole, extendiéndose más allá del territorio que irriga determinada arteria coronaria, ¿sí? Que es reversible, con resolución casi completa, que puede llevar horas, semanas o hasta inclusive algunas veces meses. El diagnóstico se hace a través de una angiografía coronaria para descartar esta enfermedad coronaria, con ventriculografía, confirmando el diagnóstico del abombamiento que decíamos previamente, y la resonancia nuclear magnética, la cardioresonancia, que tiene un lugar para el diagnóstico diferencial. Si estos pacientes se presentan a veces con miocarditis o no, si hay otra cosa. Bien, los pacientes ¿cómo evolucionan? Pueden evolucionar hacia shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva o paro. Este cuadro resume un poco cómo se presentan los pacientes, como decía. Pueden, además del shock cardiogénico, presentarse con disnea, síndrome coronario agudo, dolor torácico, arritmias. Y, como decíamos, de los factores desencadenantes, algunos son factores físicos o emocionales, que tal vez son los más estudiados. Se presentan en mujeres a una edad adulta, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías que se plantean? Un aumento de catecolaminas sistémicas, que puede ser endógenas o exógenas. La disfunción de la microvasculatura, que podría ser el caso de esta paciente, con un vasoespasmo a nivel coronario. En el electrocardiograma el diagnóstico se hace a través del electrocardiograma con nuevos cambios y también elevación de los biomarcadores cardíacos. Ausencia de lo que decíamos, la obstrucción del tracto de salida de arterias coronarias y disfunción transitoria de la función sistólica del VI. Bien, en este estudio, que es un estudio de un consenso en realidad de expertos europeos, analizan casi a 1.800 pacientes, donde se ve esto que le contaba, donde las mujeres es el sexo predominante, el femenino, que va desde una edad de 80 años, más o menos a 70 años, que son el grupo prioritario, ¿sí? Bien, y dentro de todas las causas que ya hablamos, aumento de catecolaminas, disfunción en la microvasculatura, vasoespasmo y demás, como reumatólogos nosotros nos preguntamos, ¿existe un rol de la inflamación en la etiología de este síndrome de Takotsubo? Bien, se hizo una revisión de la literatura donde la verdad es que eso no está claro, obviamente que en estos estados de proinflamatorios, creo que no se ve la última parte. Bien, te los cuento así. A determinados pacientes en los diferentes estudios, para dilucidar un poco esta causa inflamatoria, se les realizó mediciones de citoquinas inflamatorias, inclusive a los pacientes post-mortem se les llegó a hacer biopsias, y lo que se ve es que hay un aumento de citoquinas proinflamatorias sistémicas, eso existe. En la biopsia cardíaca se ven bandas transversales eosinofílicas, hay un infiltrado inflamatorio macrofágico, hay alteraciones en la distribución de los monocitos, y esto puede desencadenar posteriormente una fibrosis miocárdica que persiste más allá de la fase aguda, ¿sí? Pero bueno, esto que estaba acá en rojo es que no se puede saber si esto es antes del Takotsubo, después del Takotsubo, la disfunción microvascular con características inflamatorias, ¿sí? Bien, este mismo consenso relata un poco todos los factores
emocionales que por ahí son los más estudiados, relacionados al síndrome de Takotsubo. Como ven, hay factores negativos, depresión, estrés postraumático, pero también hay eventos positivos intensos. Acá mencionan nacimientos, bodas, noticias positivas, todo lo que aumente las catecolaminas endógenas. Y de la parte física, todo lo que sea factores físicos. Si bien acá no se mencionan las vasculitis, puede estar hemorragia cerebral, exacerbación del EPOC, feocromocitoma, partos, infecciones graves y la administración de catecolaminas exógenas. ¿Sí? ¿Por qué no estaría acá una vasculitis? Si es un evento físico con bastante carga, ¿no? Bien, esto es solamente para mostrar que no hay solamente disfunción en cierto sector del corazón, sino que puede ser apical, medio ventricular, basal o bien focal, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que se entiende todo, ¿no? Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista quisimos hacer una revisión un poquito más exhaustiva a ver si había evidencia sobre la relación entre Takotsubo y vasculitis ANCA. La verdad es que encontramos muy pocos trabajos reportados, sí 3 reportes de caso, una carta al editor donde se mencionaban 2 casos más y una revisión bastante escueta. Las características de esos casos reportados en la literatura daban algunas coincidencias con nuestra paciente. Eran todas mujeres, sexo femenino, mayores de 70 años, eran todas MPO positivo, algunas en altos títulos, tenían problemas renales, en este caso glomerulonefritis confirmadas por biopsia, una tenía hemorragia alveolar y otra solamente relataba disfunción renal. En este caso, esta paciente recibió ciclofosfamida y en estos 2, rituximab. Solamente en un caso el rituximab se usó como tratamiento de la disfunción cardiovascular. La mayoría tuvo desarrollo de este síndrome de Takotsubo posterior, 11 días, 7 días, 1 día, 30 días. Todos mejoraron la clínica de toda la vasculitis y demás, solamente uno tuvo un desenlace mortal. Bien, entonces no se puede saber en estas vasculitis qué es lo que desencadena el Takotsubo, si el estrés físico severo por la vasculitis ANCA o el estrés emocional de estar enfermo, de estar hospitalizado. Sí sabemos que hay predominancia del sexo femenino, el título ANCA suele ser positivo a altos títulos y todas se trataron con corticoides, ese es otro factor, sí. Bien, después revisamos también si existe evidencia acerca de si hay fármacos que pueden desencadenar directamente Takotsubo. Hay una lista de 75 fármacos, las que pudimos encontrar, está el rituximab como algunos de los más conocidos, por lo menos como reumatólogos. Y ¿por qué no aparece la ciclofosfamida si todos sabemos que es un cardiotóxico? No sabemos, no está dentro de los reportes. Y además todos coinciden que tal vez el factor que hace que se trate con ciclofosfamida tal o cual paciente sea el principal desencadenante de Takotsubo y no la ciclo. Bien, la ciclofosfamida es un cardiotóxico, es un agente alquilante que se usa en múltiples terapias como las oncológicas, puede tener complicaciones graves, incluye la insuficiencia cardíaca, y esta cardiotoxicidad se puede ver mediante la elevación de CKMB, LDH, colesterol y triglicéridos, estos últimos 2 más que nada por un estrés oxidativo celular. Entonces la evidencia de la relación entre la ciclo que se pasó esta paciente y el Takotsubo, la verdad es que en la bibliografía hay una evidencia muy limitada, esto que les contaba. No se sabe si fue la ciclofosfamida o el evento como las vasculitis para haber desencadenado el Takotsubo y se necesitan más investigaciones obviamente. Bien. Continuando con el caso clínico, tenemos varios actores. Inflamación, tenemos el tema del tratamiento, no solamente la ciclofosfamida, sino también los corticoides. Y con la gente de cardiología nos preguntábamos bastante qué era lo que lo estaba desencadenando. Tomamos algunas decisiones. En ese momento la paciente estaba con soporte de administración inotrópicos y vasopresores y en monitoreo por la unidad de cuidados intensivos, y pensando en las posibles causas tomamos decisiones en el tratamiento. Una fue la reducción de los corticoides. Estaba con 60 miligramos, 1 miligramo kilo, una paciente que pesaba 60 kilos y había recibido la ciclofosfamida en su momento, hacía 6 días antes del episodio que tuvo de Takotsubo,
era como difícil ya interrumpirla, pero nos planteamos qué vamos a hacer con este tratamiento y cómo vamos a abordarlo más adelante. Nos planteamos el rituximab, pero también teníamos la duda de si el rituximab no iba a terminar empeorando la función cardíaca, y era para nosotros, por lo menos de la parte de reumatología, una enfermedad nueva que no conocíamos hasta ese momento. También en ese momento se introdujo el bisoprolol para el control de la función cardíaca, y la paciente logró una estabilidad hemodinámica en los próximos 4 días con una reducción. Sí, dime. En la presentación de caso, cuando dijiste del 70%, una fracción conservada, Sí. pero ahora acá tengo soporte hemodinámico. No, la paciente en su momento tuvo una insuficiencia, o sea, se interpretó supuestamente como una insuficiencia cardíaca en el cuadro de la paciente. Esas fueron las evaluaciones iniciales, y estuvo en unidad de cuidados intensivos en su momento. Y toda la disquinesia apical. Todo esto lo llevó el shock cardiogénico a la paciente, y por ese shock cardiogénico estaba con soporte inotrópico. No es la presentación habitual del tacoxubo. El tacoxubo, que resumiendo es eso, una patología rara que se genera principalmente en pacientes bajo un estrés psíquico o físico muy importante, que libera muchas catecolaminas y produce este evento. No es un síndrome coronario, es una miocardiopatía, no está dentro de los síndromes coronarios. Lo decía, ¿no? Los 2-3% de los síndromes coronarios. Es una miocardiopatía que se caracteriza por eso: un estrés muy grande, hipercontractilidad de las bases y toda esa disquinesia apical que le da la imagen de jarrón que es típica del tacoxubo. Es algo transitorio, por definición tiene que ser reversible, si no, no es un tacoxubo, y la causa principal es el estrés. La principal modo de presentación es un símil infarto, es decir, el paciente le duele el pecho, va a la guardia, tiene test negativas o super ST, uno piensa, puede tener enzimas altas, piensa que es un infarto, le hace el cateterismo, tiene coronarias normales, y cuando le hace el eco ve esa imagen en jarrón. Esa es la presentación habitual. Solo un 30% hacen insuficiencia cardíaca y muy poquitos hacen shock cardiogénico. O sea, la presentación de esta paciente no es la habitual. Y esta paciente tiene muchas causas para tener un tacoxubo: el estrés físico, el estrés psíquico, la vasculitis, la ciclofosfamida, que si bien no es lo más frecuente, hay casos de reporte donde se asoció ciclofosfamida con tacoxubo, pocos, pero hay. Así que esta paciente tiene muchas causas por las cuales puede haber tenido el tacoxubo. La paciente se chocó, se le puso inotrópicos. Yo creo que la paciente chocada hay que sacarle todo lo que sea cardiotóxico, por más que no sea la causa, porque está chocada y tiene mucha mortalidad, el shock cardiogénico. Así que todo lo que sea cardiotóxico, yo creo que en ese momento hay que suspenderlo. Después se reverá cómo se sigue, ¿no? O sea, hacía 6 días que había recibido. Perdón, nada más porque creo que se malinterprete. ¿Estamos? No quiero que se malinterprete. La diapo lo que decía era que hasta un 3% de todos los síndromes coronarios diagnosticados como síndrome coronario con su causa habitual terminan siendo tacoxubo. Eso era lo que quería decir, principalmente. Continuando con el caso clínico, la paciente se estabiliza, se reducen significativamente los niveles de ProBNP y normaliza las troponinas. Posteriormente no tiene complicaciones, por lo menos en esta internación, y el 22 de diciembre se le da el alta hospitalaria. La evolución de la paciente, posterior a eso, se decide continuar con el tratamiento con la ciclofosfamida. Se charla esto mucho con la parte de cardiología, y la paciente recibe un tercer, un cuarto y un quinto pulso de ciclofosfamida, pero a mitad de dosis, considerando el tema de los efectos que podría tener sobre su posible, por su patología.
Posteriormente, si bien la progresión de la paciente era estable desde el punto de vista de la vasculitis, se decide suspender en mayo con 5 pulsos. La paciente realmente limpió el pulmón en su momento y la parte renal se encontraba estable, nunca volvió a alterar la creatinina y la función venía bien con proteinurias normales estables en el tiempo. Con respecto al corticoide se fue descendiendo, hoy en día está con 10 miligramos la paciente y en junio de 2024 se inicia un tratamiento de mantenimiento con azatioprina por parte de reumatología. Esto es simplemente para mostrarles, porque en este momento nosotros teníamos la duda con la ciclofosfamida, hay reportes de casos, pero es muy difícil con los pocos casos que hay de vasculitis y de otras patologías también tratadas con ciclofosfamida, saber realmente cuándo es el tiempo. Y aparte consideren que para nosotros la ciclofosfamida es un tratamiento del paciente en urgencia, del lupus también, o de la vasculitis ANCA, que termina internada y hay que tomar una decisión urgente, y entonces se decía el tratamiento. Es muy difícil establecer la temporalidad entre que inician con estos síndromes, incluso en otras patologías reumatológicas. Y en este caso la paciente, si bien hay alguna coincidencia entre el inicio de la primera y segunda dosis con el punto del ProBNP donde hace el mayor pico y hace el fenómeno de la patología de Takotsubo, posteriormente cae en el tiempo, después vuelve a elevar en un momento muy asociado con un proceso de infección con el que cursó en ese mismo momento, y después vuelve a normalizar y hasta hoy viene estable la paciente. Realmente de su parte cardiovascular no volvió a tener afectación y creo que los ecocardios habían sido dentro de todo normales. No sé si nos podés contar un poco de la parte cardiovascular. Sí, bueno, el Takotsubo, como dijimos, por definición revierte, ¿sí? Es algo transitorio. La paciente después evolucionó bien, pero al mes se volvió a internar por insuficiencia cardíaca. Por eso nosotros teníamos nuestras dudas de seguir con la medicación, porque tuvo una segunda internación por insuficiencia cardíaca. Revierte esa No, el Takotsubo siempre revierte. Si no, no es Takotsubo, siempre revierte. Sí, no es un Takotsubo, es una miocardiopatía por la ciclofosfamida, cardiotoxicidad. Lo que pasa es que en general se suspende esa medicación cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Sí, 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 sí. Es más que todo. Por lo general, el punto pico del fármaco debería estar asociado con el evento y salvo al principio, incluso en este pico que hizo acá, sí, Claro. Pero igual viste que ella se volvió a internar con insuficiencia cardíaca después, al mes. Pero, claro, bueno, por eso, a lo que voy es que instintivamente uno lo que quiere es sacarle lo que sea cardiotóxico, una paciente que estuvo en shock cardiogénico, que se volvió a internar con insuficiencia cardíaca. Como lo hablamos, nos plantearon la gente de reumato que no había otra posibilidad de tratamiento en esta paciente y la paciente tenía función ventricular conservada, había revertido completamente el Takotsubo y posterior a eso se hizo la resonancia que era completamente normal. Entonces en conjunto dijimos, bueno, que reciba la ciclofosfamida y nosotros la vamos a seguir yo la veía todas las semanas a la paciente, con seguimiento clínico, BNP, EcoStrain, para ver, el EcoStrain ve antes que la caída de la FEI si hay un deterioro en el funcionamiento del corazón. Entonces la seguimos muy de cerca para detectar muy precozmente si había algún efecto adverso de la droga, sobre todo por el antecedente, porque la ciclofosfamida, si bien no es tan cardiotóxica, tiene un porcentaje bajo, cuando hay un antecedente de insuficiencia cardíaca, la cardiotoxicidad aumenta al 20-30%.
Entonces esta paciente había que seguirla muy de cerca y por suerte evolucionó bien. Todos los secuestrain que tiene posteriores tienen función conservada y el BNP fue descendiendo de 800 que empezó a 200 que es el último que tiene. Y clínicamente mejoró, tenía 4 furosemias, ahora toma 1, así que evolucionó muy bien la paciente. En la nueva internación aparecieron nuevos trastornos de No, en la nueva internación tiene la presión que o sea, tiene insuficiencia cardíaca con tratamientos externos. Sí. Igual la paciente después intercurrió procesos infecciosos y en un momento en el mes de enero-marzo presentó un episodio de trombosis también en uno de los miembros inferiores, pero no tenía trombofilia. Calculamos que era más asociado con la actividad de la enfermedad, con la producción de NETs, que están muy asociados con las cascadas de coagulación y que puede producir trombosis. En esta paciente fue bastante extensa, pero en miembros inferiores sin compromiso cardiovascular. Bien, a modo de conclusión, doctora. ¿Me pasas la diapo? Genial. Bueno, la verdad es que este caso nos enseña muchas cosas, sí que es necesario. Es necesario detectar las vasculitis, principalmente ANCA y que sea también MPO, detectarlas tempranas para iniciar un tratamiento oportuno, rápido, prevenir complicaciones. Esto también resalta la importancia de que la función cardíaca se estudie durante el contexto de vasculitis, cualquier vasculitis en realidad, en este caso fue una vasculitis ANCA de pequeño vaso, pero pueden aparecer complicaciones raras, en este caso apareció un Takotsubo. Bien. Y bien, la enfermedad es una enfermedad muy compleja, se necesita el abordaje integral, nos necesita a cada uno de nosotros, así que nada, resaltar eso, que se hizo un buen trabajo en equipo y que hoy la paciente está mejorando y está bien. Sí. Podemos decir que está estable desde la parte de la vasculitis, pero también desde la parte cardiovascular y renal también. Y simplemente en conexión con lo que fue el caso clínico, una pequeña cita de lo que es el cuento del corazón delator. La enfermedad ha agudizado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno lo igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. Gracias. Hay una pregunta. Sí. Quisiera que me dijera la fecha de presenta el dolor primordial es el 11 de diciembre, porque creo que es el mismo paciente que viene en el mismo piso. Sí. Bueno, a partir de realidad, quizás no es una pregunta muy grande, pero quizás sí, cuando viene con el diagnóstico, yo como detective voy a investigar a ver si había algún motivo personal que había facilitado esa tormenta de catedral. No se le va a afectar sobre el teléfono, la familia, nada. Pero te quita el sueño actualmente. Y mira, lo único que a mí me preocupa es el dólar. ¿Por qué? Es el no me acuerdo una hipoteca en dólares, una deuda en dólares. Dice, ese tema que me tiene loca. O sea, yo anulo todos los portales que hablan del valor de una moneda. Solamente me meto a ver el dólar y voy a tener que pagar la cuenta que digo, mira, digo, quizás no tiene nada que ver, pero a mí me hace un poco de ruido, porque yo no mucho el dolor primordial, exactamente el día posterior a la asunción de gobierno como su campaña me dio dolor. Un ruido tremendo. Tremendo, ¿eh? Una persona que estaba denunciando por el dolor y al día siguiente, el discurso del presidente hace el dolor. Está apagado. Vos le tomaste corticoides, ciclofosfamida, vasculitis y... complicado. Igual ahí va a estar más difícil el tema de la asociación. Por eso, arreglamos lo que pudimos.
¿Una pregunta más, alguna duda que podamos resolver o discutir entre todos? Bueno, ¿no? Bueno, creo que charlamos un montón respecto a esta paciente. Nos parecía interesante compartir el caso con todos, bueno, porque como ven, la paciente tenía varios compromisos, ¿sí? Si bien su complicación final fue, bueno, el compromiso cardiológico, que, bueno, era el debate de si era una miocarditis, ¿sí? Que puede ser por la misma enfermedad de base, la vasculitis, una cardiotoxicidad, o sea, como secundario al tratamiento, o, bueno, en este caso, el síndrome de Takotsubo, que también podría haber actuado el tratamiento farmacológico, el estrés, como discutíamos recién, como un gatillo. Así que, bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por su participación.